Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. En el ámbito internacional, ¿existe preocupación en el CES por la situación económica de Estados Unidos? No, Estados Unidos viene creciendo muy bien. El tema del shutdown, a lo mejor le podríamos llamar showdown, ¿no? Fue realmente típico de una discusión política. La economía está muy fuerte, creciendo bien en general. Hay muchos indicadores de que esto es así. El precio de las casas está subiendo, las ventas de las casas usadas y nuevas se está incrementando, el consumo se ha incrementado de manera muy importante y la producción de manufacturas viene muy bien. El crecimiento del empleo no es tan fuerte como lo esperábamos, pero viene bien. De los 8,5 millones que perdieron en la crisis, ya van a terminar este año seguramente en 7 millones, tienen un rezago. Pero este incremento de 7 millones de empleo implica un enorme impulso al consumo que va a llevar a una demanda importante en manufacturas y en ese sentido a México le va a ir beneficiando. Eso aparte de los autos, la demanda por autos en los Estados Unidos se va a incrementar de una manera enorme ya en el 14 y en los siguientes años porque la edad del parque vehicular americano es muy vieja, como nunca lo habíamos visto. El promedio de edad de autos y camiones ligeros en Estados Unidos es de más de 11 años. Entonces se va a incrementar de manera importante, así que vemos bien a la economía americana. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento del CESP para este 2013? Es indudable que en el tercer trimestre vamos a tener, y espero que pronto podamos ver esas cifras, un crecimiento ligeramente superior al del segundo y al del primero, que podría mantenerse en el último trimestre. Si ese fuera el caso, yo creo que podríamos todavía estar creciendo arriba del 1%, pero no al 1,75 que nosotros estimábamos o al 1,8 que estimaba la Secretaría de Hacienda. Yo creo que estará más cerca del 1 que del 1,5. A pesar eso de las tormentas y del desastre natural que tuvimos, que eso puede afectar también ligeramente el incremento del PIB. Ahora bien, en esta misma línea, ¿ustedes ven algún deterioro de las perspectivas económicas para el próximo año? Si la reforma hacendaria viene como viene, con un déficit tan alto como el que se plantea, con un uso de recursos financieros que deja menos recursos disponibles para las familias y para las empresas, y con una recaudación tan fuerte, pues es evidente que hay una transferencia de recursos muy importantes hacia el gobierno, que no gasta eficazmente y sí puede afectar el incremento o la recuperación de la demanda doméstica. Difícilmente con este escenario podríamos llegar a crecer al 3,9 que se plantea. Ahora bien que usted toca este tema de las reformas, pues ¿qué tanto cree el CES que se avance en este terreno y particularmente en la reforma ya mencionada fiscal y energética? La reforma fiscal no es la reforma ideal para propiciar inversión. 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado. Lo único que genera empleos en una economía, desde Rusia hasta Singapur, y igual en México, es la inversión. Solo la inversión genera empleo. Si no hay inversión, no se genera un puesto adicional de empleo. Esta reforma hacendaria no está propiciando mayor inversión, al contrario, nos está restando competitividad. En ese sentido, no parece ser la reforma que requeriríamos, ni por la complejidad con la que se está planteando, ni por la capacidad de mayor recaudación que se está desperdiciando, ni por la progresividad que se podía haber tenido.
no es una reforma que busque que paguen más los que más tienen, sino los que ya pagan, y con estos impuestos nuevos al consumo, por no llamarles IVA, se está haciendo ahí pequeños monstruos, se está afectando de manera irresponsable la capacidad de consumo de los estratos de menores ingresos, porque no existe una compensación como la que podía haber habido si se hubiera generalizado el IVA. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, pero siguiendo en la línea de la reforma fiscal, tanto en entrevistas, en noticieros, como en diversos periódicos, se percibe la molestia del sector empresarial por las reformas que se vienen en esta parte fiscal, e incluso algunos pues sectores como el minero y el refresquero han mostrado su molestia, su enojo. ¿Cuál es su opinión por parte de ustedes respecto a estas medidas? El enojo es entendible, hay cosas que no tenían sentido, como evitar, entre muchos otros ejemplos, o de la deducibilidad de las reservas de las compañías de seguros, hubieran desaparecido si se hubiera mantenido esa propuesta, y otras medidas de ese tipo. Es comprensible. Un IVA generalizado con un mecanismo de compensación para los grupos de menores ingresos, para los estratos de menores ingresos, lo que se ha elaborado y probado en muchos lugares del mundo. Nuestro esquema de oportunidades es un ejemplo, por ejemplo. El esquema de food stamps, estampillas de comida, tiene éxito y se ha manejado bien, y ha permitido compensar bien a los grupos de menores ingresos cuando existe un incremento en los impuestos al consumo. Esto se podía haber hecho. Los de mayores ingresos hubieran pagado más, hubiera sido más justo socialmente. ¿Qué son estos impuestos a los refrescos y a los alimentos con menor cantidad calorífica? Pues no puede ser IVA porque están exentos de IVA, pero se les está metiendo un impuesto, un monstruo arriba del otro, por no simplificar y lograr bien las cosas. Claro que tienen razón en estar molestos algunos sectores, porque se están inventando algunas modificaciones sin sentido, por no llevar a cabo algo sencillo, más profundo. No es una reforma de gran calado, es de nuevo una miscelánea fiscal ineficaz, ineficiente, que está recaudando mucho menos de lo que se podía haber recaudado con una reforma más diseñada de una manera más inteligente. El CESP prevé un impacto negativo al PIB del país por esta reforma fiscal, tomando en cuenta que diversos organismos han señalado como recesivas estas medidas. Por supuesto que puede ser recesiva. De hecho, el quitarle a las familias y a las empresas 200,000 o 200 y tantos mil millones de pesos y transferírselos al gobierno, ¿en qué lo va a gastar? El programa de inversión del sector público es sobre todo para Pemex y para la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y no donde debería estar, que es sobre todo para infraestructura, que tanta falta nos hace. Hay un poquito para infraestructura, pero no tiene nada que ver con las necesidades del país. En cambio, se plantea como una reforma que tiene fundamentalmente un incremento enorme en gastos sociales, y desgraciadamente muy basado en un nuevo endeudamiento que tiene sus peligros, sobre todo en el mediano plazo, y el mediano plazo no es muy lejos, pueden ser 2 o 3 años. En el primer año no lo vamos a ver, en el primer año pues es cuando se gasta, es la fiesta, pero luego hay que pagarla, y ese es el tema. Así que sí puede ser recesiva, probablemente no en el 14, a pesar de que sí puede reducir y sí incidir inmediatamente en el 14 la demanda de las familias, porque se le quitamos dinero para gastar, pero sobre todo en los años siguientes. La apuesta es crecer, pero si la reforma energética es incompleta, o como sabemos, las inversiones en el campo de la energía se llevan muchos años, entonces vamos a estar enfrentando medidas que pueden reducir la demanda, el consumo, por lo tanto la producción, y sin duda inhibir la inversión. Y si se inhibe la inversión, no hay un empleo generado adicional. Es delicado que se pretenda hacer un gasto tan alto, con un financiamiento y un endeudamiento tan alto, porque sí puede tener efectos recesivos.